termino mi clase y un ratito te doy de vuelta. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, chicos.
Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Bien, empezamos ya 3:30, son 3:40, 10 minutos ahí para que puedan ir ingresando sus demás compañeros. Ya se cumplió. Solo hay 8 participantes. Bien. No olviden que el examen es el día lunes. Bien, hasta este tema. ¿Listo? Lo que vamos a trabajar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chale, otra vez. ¿Se fue la profesora? Sí. ya está. Sí, dime, hija. ¿No vamos a terminar la práctica de antónimos? ¿No se concluyó esa práctica? No. ¿Cuántos ejercicios faltaron? No, creo que les dije que quedaba hasta... ¿Hasta ahí el examen? Sí, hasta... No recuerdo qué número de ejercicios se hizo, hasta qué número de ejercicios. 18. Hasta 18 nada más. A ver, déjenme revisar rapidito esa práctica y luego continuamos con esto. A ver, ahorita lo vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el ejercicio número... A ver, esta era la práctica, ¿no? Sí, creo que les dije que solamente era hasta este ejercicio, 19. Sí, No, la 19. no se desarrolló el 20. No, ese no se desarrolló. No, el 20 no. Ya, entonces desarrollemos el número 20 y hasta aquí, ¿no? Podría dentro de este grupo haber alguna pregunta para el examen y ya los demás ejercicios que quedan, ya dependerá de cada uno, ¿no? Si lo desarrolla. Yo les recomiendo que lo desarrollen porque de alguna manera pues van a aprender más, pero hasta el 20, bien, entra, digamos, ejercicio en el examen, ¿ya? Y luego ya el nuevo tema que vamos a trabajar, que es completamiento textual. ¿El nuevo tema también va a entrar en el examen? Sí, hasta ese tema, porque el día lunes es su examen, ¿no? Dime, Alonso. Los videos que está grabado, los ha subido a la plataforma porque yo he estado revisando y no aparece ninguno. ¿No los han subido? ¿O cómo? Yo no los subo, eso ya la institución se encarga.
Pero siempre hemos grabado las Yo clases. he visto hasta tildación, creo. Que los demás clases Sí, no están después de grabadas. tildación para sinónimos y la resolución de las prácticas. ¿Cómo no te entiendo? Porque se escucha entrecortado. ¿Qué me decías? Que no están en la plataforma, solo están hasta tildación. Y el resto de videos no está, pero siempre hemos grabado las clases. No sé, porque normalmente es la institución, el encargado, el ingeniero, es quien sube, que yo sepa, las clases, los videos. No, yo no me encargo de subirlo a la plataforma. No sé, pero siempre hemos grabado las clases, no sé por qué no pueden, no están. Las voy a revisar porque siempre quedan guardadas ya en, en la nube. A ver, lo voy a ver para chicos, lo voy a revisar a ver. A Profesor, ver, pero en su canal de YouTube sí hay videos. Me acuerdo que yo vi una vez que había evaluación del aula 2. entonces ve, debe de estar ahí. Y en el de YouTube, en su canal. ¿El canal de quién? ¿Del colegio? Del colegio. Sí, ahí debe estar porque el ingeniero lo sube también. Sí, ahí deben estar. El examen es desde tildación, desde silabeo, todo eso, todo hasta lo que hagamos hoy de completamiento textual. Bien, chicos, vamos desarrollando el 20 para poder trabajar completamiento textual porque son más de 60 ejercicios, ¿ya? Y tenemos que terminarlo sí o sí hoy día. Dice, a ver, en la número 20 me dice, salió indemne de ese fatídico accidente en el que perecieron 15 pasajeros y otros 30 quedaron gravemente heridos. Los sobrevivientes lamentaron la desgracia y culparon al chofer del ómnibus en el que viajaban. Bien, estamos buscando antónimos. Bien. A ver, busquemos antónimos de estas palabras. Bien, indemne, fatídico, perecieron, lamentaron y heridos. La D. Letra D, 17869. Veamos. Salió indemne 1 lesionados. Eh, 7 dice afortunado. 8 con perecieron, sobrevivieron. 6, a ver, heridos, curados. Y 9 dice celebraron, lamentaron. A ver, ya está. Sí, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Con eso comprobamos la respuesta entonces, alternativa D. ¿Listo, chicos? Y al resto de ejercicios ustedes lo trabajan. Yo sé que ustedes por aprender más lo van a hacer, no hay problema. Pero recuerda que hasta el número 20, ¿sí? Dentro de los ejercicios hasta el número 20 pueden venir alguno de ellos. ¿Bien? Listo. Ahora, veamos el siguiente ejercicio, siguiente, completamiento. Bien, miren, con respecto a este tema de completamiento, les decía lo siguiente, que el desarrollo de estos ejercicios es muy parecido al que se realiza, bien, cuando se trabaja series verbales. Y lo que vamos a ver aquí, a trabajar, bien, es la habilidad de poder resolver este tipo de ejercicio, bien, haciendo uso pues de la lógica, ¿no?
en este tipo de preguntas, de ejercicios, se va a mostrar un texto, o sea, un enunciado en el cual se han omitido una o más palabras, ¿bien? Lo que se busca, lo que se pide aquí es completarlo de tal manera que forme pues un todo, digamos, armónico, un todo coherente, ¿no? Y sobre todo que tenga lógica el ejercicio, ¿no? El completamiento de este tipo de enunciados va a exigir que más que comprendamos en sí lo que quiere decir, requiere mucho el uso pues del hecho de encajar las palabras dentro de un contexto, ¿bien? De eso más que todo se trata este tipo de ejercicios. Vas a tener que trabajar mucho lo que es la lógica. Antes de empezar a desarrollar estos ejercicios de completamiento textual, veo que aquí en esta práctica hay un texto, un pequeño texto, ¿sí? Que vamos a leer y que lo vamos a desarrollar. Solamente tiene 6 preguntitas, me parece, el textito, y luego empezamos ya a desarrollar los ejercicios de completamiento textual en sí. Bien, para recordar un poquito el trabajo que se hace con los textos, vamos a trabajar este texto. Bien, dice, comprensión de texto. Lo voy a leer, vamos ustedes también atentos leyendo. Ya lo tienen, ya les envié al chat, ahí les he enviado la practiquita esta. Bien, dice, quizá usted piense que es inevitable que los seres vivos se deterioren, puesto que los automóviles y los electrodomésticos de uso diario con el tiempo dejan de funcionar. Es fácil dar por supuesto que los animales envejecen y mueren por un proceso similar. Sin embargo, el profesor de zoología Stephen Austad explica, los organismos vivos difieren muchísimo de las máquinas. El carácter definidor fundamental de los seres vivos podría ser su capacidad de autorreparación. Aunque la forma en que el cuerpo se repara a sí mismo después de sufrir una lesión es maravillosa, las reparaciones que efectúa de manera rutinaria son, en cierto modo, aún más increíbles. Pensemos en los huesos, por ejemplo. La revista Investigación y Ciencia explica, el hueso, de apariencia inerte, es sin embargo un tejido vivo, que se destruye y se renueva sin cesar en el curso de la vida entera. Tal regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 10 años. Otros tejidos corporales se renuevan más a menudo. Algunas células de la piel, el hígado y los intestinos se reemplazan casi a diario. Cada segundo nuestro organismo produce unos 25 millones de células de reemplazo. Si todos los tejidos del cuerpo no se repararan o reemplazaran de continuo, envejeceríamos en plena niñez. Chicos, un segundo, algo pasó aquí. Casi, disculpen que haya cortado, lo que pasa es que empezó a salir chispas aquí en un enchufe. A ver, dice, cuando los biólogos empezaron a estudiar las moléculas que componen las células vivas, aún se hizo más evidente la capacidad del organismo humano para regenerarse. A cada nueva célula de reemplazo se le dota de una copia del ADN, la molécula que contiene gran parte de la información necesaria para reproducir un cuerpo completo. Imagínese cuántas veces se habrá duplicado el ADN, no solo en el caso suyo, sino en el de toda la humanidad a lo largo de la historia. Para comprender mejor
lo increíble que esto resulta, piensen lo que sucedería si fotocopiara un documento y luego hiciera una copia de la copia resultante, y así sucesivamente. Sin duda, las copias serían cada vez peores, hasta llegar a hacerse ilegibles. Afortunadamente, nuestro ADN no se deteriora ni se desgasta en las sucesivas divisiones de nuestras células. ¿Por qué? Porque las células tienen muchas maneras de reparar los errores que surgen al copiar el ADN. Si no fuera así, hace mucho que la humanidad habría dejado de existir. Puesto que todas las partes del organismo, desde los componentes principales hasta las diminutas moléculas, tienen la mencionada capacidad de autorrepararse, el desgaste natural no explica del todo el envejecimiento. Los numerosos sistemas del cuerpo humano se regeneran o reemplazan a sí mismos por décadas, cada uno de una forma distinta y a un ritmo distinto. Entonces, ¿por qué empiezan a fallar todos ellos más o menos al mismo tiempo? ¿Está programado el envejecimiento? ¿Por qué vive el gato doméstico 20 años y sin embargo otro animal que tiene un tamaño parecido, la zarigüeya de Virginia, solo vive 3? ¿Cómo se explica que el murciélago alcance entre 20 y 30 años de edad y el ratón muera a los 3? ¿Por qué la tortuga gigante llega a los 150 años pero el elefante solo a 70? Factores tales como la dieta, el peso corporal, el tamaño del cerebro o el ritmo de vida no explican las diferencias de longevidad. La Enciclopedia Británica dice, dentro del código genético se encuentran las instrucciones que determinan la edad límite de cada especie. En efecto, la duración máxima de la vida está inscrita en los genes. Pero, ¿qué lleva a que todas las funciones corporales comiencen a fallar al aproximarse dicho límite de edad? John Medina, biólogo molecular, escribe, parece que hay unas señales misteriosas que se manifiestan en ciertos momentos y, sencillamente, les dicen a las células que abandonen sus funciones adultas normales. También indica, hay genes que pueden decirles a las células y a organismos enteros que envejezcan y mueran. El libro El reloj de la edad dice, uno de los mayores misterios de la investigación del envejecimiento es que las células dejen de duplicarse y vayan muriendo. Este texto se encontró en Despertat, junio del año 2006. ¿Bien? Miren, qué interesante este texto, muy aparte del ejercicio que se va a desarrollar. Miren, cuánto podemos aprender, ¿no? Con leer un pequeño texto. Esto ya queda para su cultura general, ¿no? Mira, qué interesante este texto. Yo creo que le damos una leidita más, pero esta vez lo hacen ustedes. ¿Listos? Empiezo a mencionar y van continuando con la lectura como normalmente pues lo hacíamos en clase. Bien, chicos, a ver. Voy mencionando, así que atentos. ¿Listo? Ahí está. Empieza el primer párrafo. A ver, Alonso, empieza. Quizá usted... ya puedo comenzar, ¿no? Sí, empieza nomás, empieza. Antes, den por Quizá favor la introducción usted... correcta, ¿ya? ¿Listo? Empieza, hijo. Quizá usted piense que es inevitable que los seres vivos se deterioren, puesto que los automóviles y los electrodomésticos de uso diario con el tiempo dejan de funcionar. Es fácil dar por supuesto que los animales envejecen y mueren por un proceso similar. Sin embargo, el profesor de zoología Steven
Austad explica, los organismos vivos difieren muchísimo de las máquinas. El carácter definido fundamental de los seres vivos podría ser su capacidad de autorreparación. Brigitte. Aunque la forma en el cuerpo se repara a sí mismo, después de sufrir una lesión es maravillosa. Las reparaciones que efectúa de manera rutinaria son, en cierto modo, aún más increíbles. Pensemos en los huesos. Por ejemplo, la revista Investigación y Ciencia explica, el hueso, de apariencia inerte, es, sin embargo, un tejido vivo, que se destruye y se renueva sin cesar, en el curso de la vida entera. Tal regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 10 años. Otros tejidos corporales se renuevan más a menudo. Algunas células de la piel, el hígado y los intestinos se reemplazan, casi a diario, cada segundo. Nuestro organismo produce unos 25 millones de células de reemplazo. Si todos los tejidos del cuerpo no se reparan o reemplazan de continuo, envejeceríamos en plena niñez. Muy bien. A ver, continúa con esto Bruno. ¿Listo, Bruno? Continúa. Disculpe, profesora, ¿en dónde se quedó? Ahí donde empieza el siguiente párrafo. Cuando los biólogos empezaron a estudiar las moléculas que componen las células vivas, aún se hizo más evidente la capacidad del organismo humano para regenerarse. A cada nueva célula de reemplazo se le dota de una copia del ADN, la molécula que contiene una gran parte de la información necesaria para reproducir un cuerpo completo. Imagínese cuántas veces se habrá duplicado el ADN, y no solo en el caso suyo, sino en el de toda la humanidad a lo largo de la historia. Para comprender mejor lo increíble que esto resulta, piensa en lo que sucedería si fotocopiara un documento y luego hiciera una copia de la copia resultante, y así sucesivamente. Sin duda las copias serían cada vez peores, hasta llegar a hacerse ilegibles. Afortunadamente, nuestro ADN no se deteriora ni se desgasta en las sucesivas divisiones de nuestras células. ¿Por qué? Porque las células tienen muchas maneras de reparar los errores que surgen al copiar el ADN. Si no fuera así, hace mucho que la humanidad habría dejado de existir. ¿Sigo? ¿Profesora? ¿Me escucha? ¿Profesora? ¿Profesora? Ah, continúa. Perdón, Ahí ya. chicos, estaba el audio desactivado. Ya, continúa, hijo, continúa. Puesto que todas las partes del organismo, desde los componentes principales hasta las diminutas moléculas, tienen la mencionada capacidad de autorrepararse, el desgaste natural no explica del todo el envejecimiento. Los numerosos sistemas del cuerpo humano se regeneran o reemplazan a sí mismo por décadas, cada uno de una forma distinta y a un ritmo distinto. Entonces, ¿por qué empiezan a fallar todos ellos más o menos al mismo tiempo? Muy bien, continúa, Matías. ¿Está programado el envejecimiento? ¿Por qué vive el gato doméstico 20 años y sin embargo otro animal que tiene un tamaño parecido, por ejemplo la zarigüeya de Virginia, vive solo 3? ¿Cómo se explica que el murciélago alcance entre los 20 y 30 años de edad y el ratón muera a los 3? ¿Qué pasó con el audio, Matías? Continúa, Matías, no hay problema. Continúa nomás. A ver qué pasó.
¿Por qué la Sí, tortuga bueno. gigante llega a los 150? O Sigue paro. nomás, sí, sí. No, sigue Matías, Ya. sí, sí se entiende. ¿Por qué la tortuga gigante llega a los 150 años, pero el elefante solo a 70? Factores tales como la dieta, el peso corporal, el tamaño del cerebro o el ritmo de la vida no explican las diferencias de longevidad. La Enciclopedia Británica dice: dentro del código genético se encuentran las instrucciones que determinan la edad límite de cada especie. En efecto, la duración máxima de la vida está inscrita en los genes, pero ¿qué lleva a que todas las funciones corporales comiencen a fallar al aproximarse dicho límite de edad? Termínalo, Matías, termínalo. John Medina, biólogo molecular, escribe: parece que hay unas señales misteriosas que se manifiestan en ciertos momentos y sencillamente les dicen a las células que abandonen sus funciones adultas normales. También indica: hay genes que pueden decirle a las células y a organismos enteros que envejezcan y mueran. El libro El reloj de la edad dice: uno de los mayores misterios de la investigación del envejecimiento es que las células dejen de duplicarse y vayan muriendo. En Despertat, junio del 2006. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. De suma importancia y muy interesante, ¿verdad? El texto. ¿Listo? ¿Alguien por ahí se quedó con ganas de leer de repente? Le damos una leída más, ustedes dirán, ¿ah? ¿Nadie quiere leer ya? Ucha, entonces tengo que yo escoger mis voluntarios. Muy bien, chicos. Ustedes saben que una leída es para ir conociendo los términos que están dentro del texto, ¿no? En una leída, pues muy difícil de poder comprender el texto en sí. Con dos leídas ya vamos mejorando la comprensión textual y ya con una tercera podemos analizar completamente el texto. Bien, así que una última leída, chicos. ¿Listo? Voy a leer yo una parte y luego mencionaré a uno de ustedes para que complemente toda la lectura. Bien, entonces empezamos. Comprensión de texto. Dice: quizá usted piense que es inevitable que los seres vivos se deterioren. Deteriorar quiere decir acabar, ¿no? Dañar. Puesto que los automóviles y los electrodomésticos de uso diario con el tiempo dejan de funcionar. Es fácil dar por supuesto que los animales envejecen y mueren por un proceso similar. Sin embargo, el profesor de zoología Steven Austad explica: los organismos vivos difieren muchísimo de las máquinas. El carácter definidor fundamental de los seres vivos podría ser su capacidad de autorreparación. ¿Qué es lo que dice este profesor, no? Dice que los seres vivos, con respecto a las máquinas, pues somos muy diferentes, ¿no? Las máquinas, lógicamente, no se pueden autorreparar, en cambio, los seres vivos sí tenemos esa capacidad de autorrepararnos. Es lo que nos dice este profesor. Es un zoólogo, ¿no? Dice: aunque la forma en que el cuerpo se repara a sí mismo después de sufrir una lesión es maravillosa, las reparaciones que efectúa de manera rutinaria son, en cierto modo, aún más increíbles. Pensemos en los huesos, por ejemplo. La revista Investigación y Ciencia explica: el hueso, de apariencia inerte, es sin embargo un tejido vivo que se destruye y se renueva sin cesar en el curso de la vida entera. Mira, los huesos aparentemente son seres inertes, sin vida, pero sin embargo nos dicen que no, que los huesos son seres vivos. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de autorrepararse, se destruyen y nuevamente se regeneran durante todo el ciclo de nuestra vida.
tal regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 10 años. Quiere decir que cada 10 años nuestros huesos se regeneran. Otros tejidos corporales se renuevan más a menudo. La piel, por ejemplo, ¿no? Algunas células de la piel, por ejemplo, ahí está, el hígado y los intestinos se reemplazan casi a diario. Mira, cada segundo nuestro organismo produce unos 25 millones de células de reemplazo. ¿Se dan cuenta? O sea que los seres humanos somos una maravilla, chicos. Si todos los tejidos del cuerpo, dice, no se repararan o reemplazaran de continuo, envejeceríamos en plena niñez. Cuando los biólogos empezaron a estudiar las moléculas que componen las células vivas, aún se hizo más evidente la capacidad del organismo humano para regenerarse. A cada nueva célula de reemplazo se le dota de una copia del ADN, la molécula que contiene gran parte de la información necesaria para reproducir un cuerpo completo. Imagínense cuántas veces se habrá duplicado el ADN, y no solo en el caso suyo, sino en el de toda la humanidad a lo largo de la historia. Para comprender mejor lo increíble que esto resulta, piense en lo que sucedería si fotocopiara un documento y luego hiciera una copia de la copia resultante y así sucesivamente. Sin duda, las copias serían cada vez peores, hasta llegar a hacerse ilegibles. Afortunadamente, nuestro ADN no se deteriora ni se desgasta en las sucesivas divisiones de nuestras células. ¿Por qué? Porque las células tienen muchas maneras de reparar los errores que surgen al copiar el ADN. Si no fuera así, hace mucho que la humanidad habría dejado de existir. Continúa la lectura, Milagritos. Puesto que todas las partes del organismo, desde los componentes principales hasta las diminutas moléculas, tienen la mencionada capacidad de autorrepararse. El desgaste natural no explica del todo el envejecimiento. Los numerosos sistemas del cuerpo humano se regeneran o reemplazan a sí mismos por décadas, cada uno de una forma distinta y a un ritmo distinto. Entonces, ¿por qué empiezan a fallar todos ellos más o menos al mismo tiempo? ¿Está programado el envejecimiento? ¿Por qué vive el gato doméstico 20 años y sin embargo otro animal que tiene un tamaño parecido, la zarigüeya de Virginia, solo vive 3? ¿Cómo se explica que el murciélago alcance entre 20 y 30 años de edad y el ratón muera a los 3? ¿Por qué la tortuga gigante llega a los 150 años pero el elefante solo a los 70? Factores tales como la dieta, el peso corporal, el tamaño del cerebro o el ritmo de vida no explican las diferencias de longevidad. La Enciclopedia Británica dice: dentro del código genético se encuentran las instrucciones que determinan la edad límite de cada especie. En efecto, la duración máxima de la vida está inscrita en los genes, pero ¿qué lleva a que todas las funciones corporales comiencen a fallar al aproximarse dicho límite de edad? John Medina, biólogo molecular, escribe: parece que hay unas señales misteriosas que se manifiestan en ciertos momentos y, sencillamente, les dicen a las células que abandonen sus funciones adultas normales. También indica, hay genes que pueden decirles a las células y a organismos enteros que envejezcan y mueran. El libro El reloj de la edad dice: uno de los mayores misterios de la investigación del envejecimiento es que las células dejen de duplicarse y vayan muriendo. En Despertar, junio de 2006.
Profesora, Ay, perdón, chicos, otra vez no me di cuenta que el micrófono estaba desconectado y yo habla y habla. Imagínense. Tienen que avisarme, chicos. Bien, decía, lo que estaba hablando era, y bueno, decía, ¿no? Después de haber leído este texto tan interesante, vamos desarrollando los ejercicios. Y estábamos en el ejercicio 1 y decía, se afirma en el texto, ¿bien? Y decíamos, A, los automóviles y los animales mueren por un proceso similar. B, el hueso es inerte y como tejido es vivo. C, según John Medina hay señales misteriosas que se manifiestan en ciertos momentos. D, es maravillosa la respiración automática del cuerpo después de una lesión. Y el murciélago alcanza los 30 años de edad y la tortuga llega a los 150 años. Aquí hay algo que corregir en la alternativa D, donde dice, es maravillosa la respiración. No, ahí no es respiración, sino es reparación. ¿Ya, chicos? Reparación. Muy bien. Ahora, me dice, se afirma en el texto. ¿Qué es lo que se afirma al 100% en el texto que acabamos de leer? La alternativa D. La alternativa D. Es maravillosa, la reparación ahí es automática, quiere decir que se autorrepara, ¿no? A sí mismo. La reparación automática del cuerpo después de una lesión, de la que fuere. Bien, entonces, aquí tenemos como respuesta la alternativa D. Bien. Número 2 dice lo siguiente. Aquí, son ideas implícitas o inferencias inmediatas. Para recordar un poquito, recuerden que cuando hablamos de ideas implícitas o inferencias, hablamos de aquellas ideas que se suponen, que se sobreentienden, que no están presentes de manera literal dentro del texto, pero que están sobreentendidas. ¿Bien? De eso hablamos cuando decimos ideas implícitas o inferencias inmediatas, lo que se deduce del texto. Y dice, 1, el ADN es una molécula que contiene una gran parte de la información necesaria para producir un cuerpo completo. 2, las máquinas no tienen el poder de profesora, autorrecuperación. Dime, hijo. en la 1, en la D dice, es maravillosa la respiración. Sí, les dije que lo aclaren porque ahí no es respiración, sino es reparación. Sí les dije que lo corrijan, ¿no? No es respiración, sino reparación. Por eso esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Y por qué no podría ser la C? La C, ¿qué dice la C? A ver. Vamos a ver. Dice, según John Medina hay señales misteriosas que se manifiestan en ciertos momentos. Mira, aquí dice, aclaro, se afirma en el texto. Se afirma. Y aquí dice, John Medina, biólogo molecular, escribe, parece que hay unas señales misteriosas que se manifiestan en ciertos momentos y sencillamente le dicen a las células que abandonen sus funciones, etcétera, ¿no? Entonces acá, según John Medina, hay señales misteriosas. ¿Y aquí qué dice? Parece, no está confirmando, no se está confirmando algo dentro del texto. Se está suponiendo. Y aquí me pide, se afirme en el texto. Tenemos que ubicar la respuesta que sea positiva, correcta, real, al 100% extraída del texto. ¿Bien? Lo que aquí me afirman aquí en el texto es que nuestro cuerpo se regenera por sí solo. ¿Bien? Después de haber sufrido cualquier tipo de lesión. Eso es lo que me han afirmado aquí en el texto. Bien. Aquí es reparación, ¿ya? Porque si no, en realidad, chicos, no habría respuesta. Sí, ya entendí, gracias, profesora.
Listo, chicos. Entonces, ubicamos las ideas implícitas, lo que yo deduzco, bien, de manera inmediata después de haber leído el texto. Dice, 1, el ADN es una molécula que contiene, bien, gran parte, dice, que contiene una gran parte de la información necesaria para producir un cuerpo completo. Veamos si este enunciado, esta idea es implícita. Mira, retoma el texto y dice, el ADN, ¿listo? La molécula que contiene gran parte de la información necesaria para reproducir un cuerpo completo. Lo que dice en el enunciado 1 está literalmente expresado en el texto. Por lo tanto, ¿qué clase o qué tipo de idea es el enunciado 1? ¿Quién se acuerda? ¿Quién responde? ¿Explícito? Correcto. Es explícita porque está literalmente presente en el texto, yo la puedo subrayar, la estoy viendo, la resalto. ¿Ah? ¿Listo? Entonces, esa es una idea explícita, por lo tanto ya está descartada. Bien. Hay que tener cuidado porque aquí no me está dando alternativas, ¿ah? Me está diciendo que yo ubique las ideas que sean implícitas. Sí, Luciana, sí la envié, está en el grupo del chat, creo, al inicio. Ay, ¿no aparece? Sí se les envié, ¿no? Ahorita a este grupo, o no les envié la práctica. Al chat lo mandó. Sí, sí lo envió. Sí, ¿no? Ya. Pero al Sí, chat sí. de Zoom. Al chat de Zoom. Ah, sí. Bueno, ya. Por ahí lo buscan. Listo. 2 dice, las Pero máquinas eso era no... si no vuelvan a mandar. Porque hay gente que ha entrado después de que usted mandó eso. Es que le envié, Ya ¿no? no se puede ver. Ajá. Ya. Ahora le envío, Ujú. No la puedo enviar nuevamente, chicos. Bueno, ya, de un rato, terminando esto, ya se los envío, ¿ya? A ver, vamos con el número 2. Dice, las máquinas no tienen el poder de autorrecuperación como los seres humanos. Bien, esto me dice en la número 2. Y eso estaba aquí en el texto, lo ubicábamos en el texto. A ver, vean. Dice, puesto que los automóviles y los electrodomésticos de uso diario con el tiempo dejan de funcionar, es fácil dar por supuesto que los animales envejecen y mueren por un proceso similar, ¿no? Los organismos vivos difieren muchísimo de las máquinas. El carácter definidor fundamental de los seres vivos podría ser la capacidad de autorreparación. Bien, no sé, ¿qué dirán ustedes? ¿Será una idea implícita? Dice, las máquinas no tienen el poder de autorrecuperación como los seres humanos. ¿Sí? Sí, ¿no? Podría ser una idea implícita, sí, ahí dice, ¿no? Y habla en sí de los animales. Se sobreentiende que las máquinas no tienen esta capacidad que sí tienen los seres humanos. Bien. 3. Los huesos de un hombre de 50 años se regeneran 5 veces. Mira No, lo que dice aquí. ahí no dice nada.
¿No Sí. dice? Dice, tal regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 10 años. Quiere decir que nosotros nacemos, cumplimos 10 años y nuestros huesos, ¿qué pasa con nuestros huesos? Se regeneran. Cumplimos 20, se regeneran. 30 se regeneran. 40 se regeneran. Cada 10 años se van regenerando nuestros huesos. Entonces, bueno, aquí en el texto no dice eso exactamente, ¿cierto? Solo que dice que tal regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 10 años. Entonces, yo sobreentiendo qué cosa. Que un hombre de 50 años, ¿cuántas veces se ha regenerado sus huesos? 5 veces. Entonces, ¿será una idea implícita el número 3? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron por qué? ¿O Sí, alguien tiene profe. una duda? Ojo, que tengan cuidado. Las ideas implícitas son aquellas que no están presentes en el texto, que yo las deduzco, las infiero, ¿sí? Las sobreentiendo después de haber leído de pronto otra idea, ¿no? Una idea principal, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí me dice, ve, tal regeneración, aquí, el hueso de apariencia inerte es, sin embargo, un tejido vivo que se destruye y se renueva sin cesar en el curso de la vida eterna. Tal regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 10 años. Otros tejidos corporales se renuevan más a menudo, algunas células como la piel, el hígado, los intestinos, etc. Y aquí me dice, los huesos de un hombre de 50 años se regeneran 5 veces. Exactamente estas palabras no están aquí en el texto, pero aquí me dice que la regeneración se da del esqueleto, lógicamente los huesos, cada 10 años. Entonces sobreentiendo que un hombre de 50 años, sí, pues, se ha regenerado sus huesos 5 veces. Bien, entonces sí es una idea implícita. Y la número 4 dice, no todos los tejidos orgánicos se renuevan en la misma cantidad de tiempo. No todos los tejidos orgánicos se renuevan en la misma cantidad de tiempo. Y aquí dice, tal regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 10 años. Recuerda que los huesos son tejidos, ¿cierto? Otros tejidos corporales, otros tejidos del cuerpo, se renuevan más a menudo. Algunas células de la piel, el hígado y los intestinos se reemplazan casi a diario. Entonces, cada segundo nuestro organismo produce produce unos 25 millones de células de reemplazo, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Aquí, no todos los tejidos orgánicos se renuevan en la misma cantidad de tiempo. ¿Es cierto o no? ¿Lo sobreentiendo de aquí o no? Sí. Sí, ¿no? Los huesos se regeneran cada 10 años, son tejidos. Pero hay otros tejidos que se regeneran, ¿qué? ¿También cada 10 años? No, dice más a menudo, hay otros que incluso se hacen a diario, entonces no todos se renuevan en la misma cantidad de tiempo. ¿Bien? Y 5, hay células que no se reemplazan a diario. Hay células que no se reemplazan a diario. Sí. ¿Habla? Sí, ¿no? Sí. Aquí mismo lo dice, hay unas que son 10 años, como los huesos, otros. Entonces, sí. Entonces, ¿cuáles son las ideas implícitas del texto? Dime, 2, Magda. 3, 4, 5. Correcto, listo. Solo exceptuamos la 1 que era una idea explícita, ¿no? Ahí. Entonces 2, 3, 4 y 5. Listo. A ver, hay que marcarlo ya, porque si no... Ya está. Número 3 dice... A ver, dice... El texto según su macroestructura. Si hablamos de macro, hablamos de la ubicación de qué? ¿De qué? Cuando hablamos de macro, hablamos de qué? ¿De la ubicación de qué? Idea principal. Perfecto, de la idea principal. Muy bien. Dice, según su macroestructura o tipo de razonamiento en el proceso de encodificación, bien, por el autor es. ¿De qué tal pregunta, no? Como para que te nuble y digas, ¿qué me están preguntando aquí? Y en realidad la pregunta dice lo siguiente, ¿no? ¿Dónde ubicas la idea principal? De acuerdo a eso, tú le colocas el nombre, ¿no? En realidad se refiere a los párrafos, ¿no? Macroestructura.
Muy bien, ubicamos dónde está la idea principal y de acuerdo a eso ya sabemos qué tipo de párrafo o texto es. Muy bien. Ustedes dirán, ¿será un texto analizante, sintetizante, paralelo, encuadrado o de idea principal implícita? Analizante es cuando la idea más importante sabemos que está al inicio. Sintetizante cuando está en forma de conclusión. Paralelo cuando ¿verdad? Todo el texto, ¿sí? Te brinda ideas nuevas y por ende la idea principal es implícita. Ojo, implícita. ¿Bien? Y encuadrado es cuando la idea principal está al inicio y luego, ¿sí? Se complementa al final en forma de conclusión. Nunca olvides eso. Si el texto es paralelo, la idea principal es implícita. Si es analizante, encuadrado, sintetizante, pues lógicamente la idea principal va a ser explícita. Ustedes dirán, ¿hay algo redundante dentro de lo que hemos leído? ¿O todas las ideas que va expulsando el texto son ideas nuevas? Es información nueva. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿te ha parecido que haya habido algo redundante de repente por allí, al inicio, al final? Por aquí hay una pregunta. Verifiquemos si al inicio, de repente en el párrafo 1 está la idea principal. Dice, ojo, quizá usted piense que es inevitable que los seres vivos se deterioren, puesto que los automóviles, ustedes dirán. Dos minutos para analizarlo. ¿Listo? Empieza a correr el tiempo.
¿Listo, chicos? ¿Ya estamos? A ver, según la macroestructura, entonces, será... Analizante. Analizante. A ver, vamos a ver si la idea principal está al inicio. Recuerden que para hallar la idea principal tenemos que ubicar nosotros el tema, ¿cierto? Y aquí habla, pues, digamos, de cómo el cuerpo se regenera, ¿no? De la maravilla que es el cuerpo y cómo se autorregenera. Bien. Dice, quizá usted piense que es inevitable que los seres vivos se deterioren, puesto que los automóviles y los electrodomésticos de uso diario con el tiempo dejan de funcionar. Es fácil dar por supuesto que los animales envejecen y mueren por un proceso similar. Sin embargo, el profesor de zoología Steven Austat explica, los organismos vivos difieren muchísimo de las máquinas. El carácter definidor fundamental de los seres vivos podría ser su capacidad de autorreparación. Bien. ¿Tú crees que aquí hay en este párrafo un concepto, una definición de lo que es el tema en sí, no? No hay aquí una definición. Ni al final en forma de conclusión, mira, porque me habla de una idea, ¿no? De John Medina. No hay una conclusión tampoco al final. A ver, Matías, los cambios difieren mucho de las máquinas. Eso creo que puede ser la idea principal. Ya, Matías me dice, por ejemplo, ¿no? Para él la idea principal está aquí, ¿no? Los organismos vivos difieren mucho de las máquinas. Difieren muchísimo de las máquinas. Pero, ojo, me lo dice de manera general, mira, ve, los organismos vivos difieren muchísimo de las máquinas, pero no me dicen qué aspecto. Dentro de esta idea no está clara, solamente es una idea así, vaga, general, no me especifica. ¿Bajo qué aspecto difieren? No creo. En este caso, en este texto, si se dan cuenta, va a ser muy complicado que podamos hallar de manera explícita o subrayar una idea clave, ¿no? Son ideas sueltas en realidad. Y cada información que viene en cada párrafo es información nueva, no redunda haciendo uso de otros términos ni nada. Por lo tanto, aquí la idea principal se encuentra de manera implícita. Pero como me pide macroestructura, lógicamente yo tengo que especificar, bien, tengo que especificar, listo, con respecto a la idea principal. Y de acuerdo a eso, según la macroestructura, ¿qué tipo de párrafo o de texto sería? Si la idea principal es implícita, ¿qué tipo de párrafo sería? ¿Paralelo? Paralelo. Es la respuesta. Como me dice macro, tengo que ubicar uno de estos. ¿Bien? Porque es la misma la respuesta de la EVE. Si se dan cuenta. Bien. Es un texto paralelo. Josías está un poco mal con el internet, parece. Bien, la número 4 dice, en el penúltimo párrafo, ojo, penúltimo párrafo. Ay, yo dije que te caíste. En el penúltimo párrafo podemos identificar. Vamos a ver, vamos a ubicar primero el penúltimo párrafo. ¿Cuál será el penúltimo párrafo? Último, penúltimo, puede ser aquí. ¿Listo? John Medina, biólogo molecular, escribe, parece que hay unas señales misteriosas que se manifiestan en ciertos momentos y sencillamente le dicen a las células que abandonen sus funciones adultas normales.
También indica, hay genes, bien, que pueden decirles a las células y a organismos enteros que envejezcan y mueran. Y me dice lo siguiente. En el penúltimo párrafo podemos identificar, 1, un conector de contraste, un conector de adición, la referencia que se denomina anáfora, 4, un adverbio de modo como sencillamente, y 5, citas textuales. Recuerden que en algún momento, creo que el año pasado, trabajamos las referencias textuales donde hablamos de anáfora, catáfora, ¿verdad? Muy bien, a ver, ya ven, tienen que ir recordando. Conectores, por ejemplo, de contraste, conectores de adición, ¿cuáles son? A ver, vamos a ver. ¿Habrá algún conector de adición dentro de eso? A ver, primero, perdón, a ver, habrá un conector de contraste. Primero verificamos si hay conector de contraste. ¿Listo? De contraste. Los de contraste, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, sin embargo, ¿sí? Puede ser. Dice, a ver, John Medina, dice, biólogo molecular, escribe, parece que hay unas señales misteriosas que se manifiestan en ciertos momentos y sencillamente les dicen a las células que abandonen sus funciones adultas normales. También indica, hay genes que pueden decirles a las células y a organismos enteros que envejezcan y mueran. ¿Habrá aquí un conector de contraste? Aquel conector que me dé idea contraria, que contradiga a una otra idea. No hay, ¿verdad? No hay ninguno. El otro decía, en la letra B decía, perdón, el número 2 decía, conector de adición decía. ¿Habrá conectores de adición aquí? Sí, ¿Cuál, por ejemplo? también. También, correcto. Hay otro más por ahí, hay varios. El otro es I, por ejemplo. Entonces sí, sí hay. Número 2 me sirve. También decía la referencia que se denomina anáfora, decía. Anáfora. ¿Se acuerdan de la anáfora? ¿Cuándo se hacía uso de la anáfora? A ver si es verdad lo de anáfora. ¿Recuerdan algo de anáfora? ¿Referencia a algo anterior? ¿A algo anterior? Ya. Sí. ¿Qué se utilizaban? Adjetivos, se utilizaban pronombres, ¿cierto? Y dice, parece que hay unas señales misteriosas que se manifiestan. Este se que está por aquí, este pronombre que está aquí, ¿a qué hace referencia? Lean, ¿a qué hace referencia? ¿Mm? Hace referencia a señales misteriosas. El que también hace referencia a señales misteriosas. Dice que se les manifiestan en ciertos momentos y sencillamente les dicen a las células, les dicen ¿quiénes? Las señales misteriosas. También acá hay otra referencia. Bien, de anáfora, que se refiere a señales misteriosas. Bueno, y acá dice, mira, a ver, les dicen a las células que abandonen sus funciones. ¿Funciones de quién? De las células. Por lo tanto, hay otra referencia textual. Todas son anáforas. ¿Bien? Listo. Estos que también se refiere a células, por ejemplo, también son anáforas. Entonces sí encontré anáforas aquí. Y no solo una, sino varias. ¿Qué más? Dice, un adverbio de modo como sencillamente. Sencillamente. ¿Será un adverbio? ¿Sí o no? ¿Será un adverbio sencillamente? ¿Sí o no, chicos?
Sí, chicos. ¿Sí? Claro. Esa terminación mente ayuda, es un sufijo que se suma a ciertos adjetivos, convirtiéndolos en adverbios. Por ejemplo, yo digo feliz. ¿Listo? Ese es un adjetivo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo digo felizmente? Decimos que viene a ser ya un adverbio. ¿Bien? ¿Cierto? Aquí decimos, ¿cómo se viste? Ah, sencillamente. Entonces, se transforma, si lo ubico dentro de una oración, sería pues un complemento, ¿no? Circunstancial, por ejemplo, de modo. Por lo tanto, aquí es un adverbio de modo. Entonces, sí es un adverbio. ¿Ya? Los adjetivos se transforman en adverbios agregándoles el sufijo mente. Siempre van a ser entonces adverbios. Y luego dice número 5, citas textuales. Por lo general están entre comillas, ¿bien? Y es algo que alguien más dijo. Dice aquí, ve, John Medina, biólogo molecular, escribe, acá hay una cita textual. Parece que hay unas señales misteriosas que se manifiestan tal, ¿no? Hasta aquí está la cita textual. Y luego otra cita textual más, ve, hay genes que pueden decirle a las células están entre comillas. Sí hay citas textuales, entonces. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? ¿La B? La alternativa B. Yo que creía que íbamos a culminar este trabajo, pero nada, chicos. Solo el texto creo que lo vamos a terminar. Es hasta las 5. Dice, número 5, dice, según su microestructura, el segundo párrafo es A, inductivo, B, deductivo, C, de excepción, D, inductivo, deductivo, y E, de idea principal implícita. Sí, Lorenzo, hasta el texto. No sé si vendrá el mismo texto, no sé. Bien, dice, entonces según su microestructura, ¿listo? Es casi igual que reconocer analizante. Recuerdan que si el texto es analizante, entonces es deductivo. Si es sintetizante, entonces es inductivo, ¿cierto? Si es inductivo deductivo es porque ¿Es encuadrado? ya, muy bien, es lo mismo. Muy bien, me piden el segundo párrafo. Vamos a ubicar, tenemos que ubicar la idea principal, ¿listo? Porque me pide según su microestructura. Vamos a ver el segundo párrafo. El segundo párrafo. Bien, el segundo párrafo. Aquí está el segundo párrafo. Dice lo siguiente. Bien. Aunque la forma en que el cuerpo se repara a sí mismo después de sufrir una lesión es maravillosa, las reparaciones que efectúa de manera rutinaria son, en cierto modo, aún más increíbles. Pensemos en los huesos, por ejemplo, la revista Investigación y Ciencia explica, el hueso de apariencia inerte es sin embargo un tejido vivo que se destruye y se renueva sin cesar en el curso de la vida entera. La regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 10 años. Otros tejidos corporales se renuevan más a menudo. Algunas células de la piel, el hígado, los intestinos se reemplazan casi a diario. Cada segundo, nuestro organismo produce unos 25 millones de células de reemplazo. Si todos los tejidos del cuerpo no se repararan o reemplazaran, de continuo envejeceríamos en plena niñez. Bien, y me dice el ejercicio la pregunta número 5, según su microestructura en el segundo párrafo es. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿recuerdan? Deductivo parte de dónde? ¿De lo particular o de lo general a lo particular? Deductivo, de lo general a lo particular, ¿cierto? Idea importante arriba y luego vienen las ideas secundarias. ¿Sí? ¿Ya van recordando? Inductivo,
La idea va de lo particular a lo general. ¿Bien? Deductivo de lo general a lo particular. A ver. Veamos. Profesora, disculpe, en la macroestructura, cuando el texto es encuadrado, ¿la idea principal se encuentra en el medio? ¿O cómo es? No. Cuando es encuadrado, la idea Es al principal principio y al final. y al final en forma de conclusión, lo complementa, lo redunda, ya con otras palabras, pero al final. Ya, profesora. En este texto que hemos leído, no hay conclusión al final, ¿ah? Solamente hay citas, por eso no podría, por ejemplo, ser sintetizante. Nada. En este caso, veamos ese párrafo y veamos si va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. A ver, chicos, pensando. Tania, cuando sucede eso, aunque es muy complicado, muy difícil que suceda, pero se llama central. ¿Listo? Central. Tania me preguntaba qué sucede cuando la idea principal está al medio. Entonces eso es central. Pero muy difícil que aparezca un texto así. Claro que lo hay, pero muy difícil. ¿Eh? De nada, estamos para servirte, Tania. Muy bien, chicos. ¿Sí? ¿Ubicaron? ¿Ubicaron? ¿Sería deductivo? Deductivo. Te digo la verdad. Es correcta tu respuesta, pero necesito saber ¿dónde está la idea? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Por qué has determinado que sea deductivo? Sí es deductivo, ¿eh? Sí es deductivo, sí es correcto, sí es correcto. Mira, ¿por qué? Mira lo que dice a partir de este punto en adelante. Dice, pensemos en los huesos. Ah, ya me está clasificando ya, ¿no? Va especificando. Porque aquí dice de manera general, mira, aunque la forma en el cuerpo se repara a sí mismo, después de sufrir una lesión es maravillosa. Las reparaciones que efectúa de manera rutinaria son, en cierto modo, aún más increíbles. Me habla del cuerpo en general, ¿no? Del cuerpo y su maravillosa reparación que sucede. Y luego ya me dice, pensemos ya en los huesos, en una parte del cuerpo. Y así va especificando. Luego me habla en cuánto tiempo se regeneran los huesos, por eso. Luego me habla de la piel, luego del hígado, luego los intestinos, ¿no? Y así, entonces va especificando. Por lo tanto, sí es cierto, aquí está la idea general. Va de lo general hasta aquí y luego empieza a particularizarse. Por lo tanto, es deductivo. Y si yo dijera por su macroestructura, este párrafo, ¿qué sería? Por su macroestructura. ¿Qué sería? ¿Analizante? Por supuesto, analizando. Bien, Para correcto. hacer una consulta, Dime. ¿inductivo deductivo es casi parecido al encuadrado? Sí. Gracias.
Sino que hay que tener en cuenta que si me dice deductivo o inductivo, ya, pues la idea principal está al inicio y luego concluye, ¿cierto? Va de lo general a lo particular, ¿sí? Y si me dicen inductivo o deductivo, es al revés nada más. Va de lo particular y la idea general está al final. Bien. A ver. Microestructura, ya saben a qué se refiere. ¿Listo? Entonces, marcamos la alternativa. Bien. Ahí está, deductivo. Y luego me dice la número 6, solo me da 4 aquí y luego está en la siguiente hojita. Dice, el texto presentado es científico por las siguientes razones. O sea, ya me confirmó que es un texto científico. Ahora, voy a especificarlo de acuerdo, ¿sí?, a las características o razones que se me presentan. 1. El nivel de significado del lenguaje es denotativo. Buscando, me imagino, ya están en su diccionario denotativo, ¿no? 2. ¿Se puede advertir los tecnicismos o tecnolectos? 3. ¿Enfocan el tema desde el particular punto de vista del autor? 4. Informa de manera objetiva conocimientos científicos y presenta los resultados de la investigación científica. Ajá. Y luego dice en el siguiente. Listo. Y en el siguiente dice 5. El nivel del significado de su lenguaje es connotativo, figurado, poético, literario. Bueno, aquí te lo explico. Bien. ¿Esto puede ser o no es? Significado en sí. Sí, pues, no, tampoco. ¿Algo me decías? ¿Qué me decías, hija? Que denotativo es el significado en sí. Claro. Y este dice connotativo. ¿Te sirve este? ¿Te sirve la 5 o no? ¿No? No, definitivamente no. Es más que todo para los poemas, ¿no? Entonces, lo que sí me sirve definitivamente es el número 1, ¿cierto? Porque me habla las palabras como son, ¿no? De acuerdo al significado, a lo que realmente es. ¿Se puede advertir los tecnicismos o tecnolectos? O sea, palabras claves de acuerdo al tema en sí que estamos hablando. ¿Se utilizan los términos de acuerdo al tema? ¿Sí? Sí, por supuesto, claro. Utiliza palabras moléculas, genoma, ADN, etcétera, ¿no? Enfoca el tema desde el particular punto de vista del autor. ¿No? Ya, a ver, y la 4, informa de manera objetiva conocimientos científicos y presenta los resultados de la investigación científica. Sí, ese sí. Sí, esto sí. Dice que presenta el tema desde el particular punto de vista del autor, ¿no? El autor aquí expresa su punto de vista, eso es lo que quiere decir. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Presenta o no su punto de vista el autor? ¿Qué dirán? Sí, al final. Al final, a ver. O sea, cuando dice parece. Ya. Pero nosotros no sabemos si John Medina es el autor del texto, ¿ah? Esto es lo que dice John Medina. El autor del texto nos cita a John Medina aquí. Esto es lo que dice John Medina. Pero no es lo que en realidad, o sea, expresa el autor. Tania me dice que no. Quizá usted piense, dice, que es inevitable que los seres vivos se deterioren. Sí, chicos, este es un texto argumentativo.
Dice, quizá ustedes, ¿no? Cuando los biólogos empezaron a estudiar las moléculas, puesto que todas las partes del organismo, puesto, dice, ¿no? Lanza aquí una pregunta. A ver. Afortunadamente nuestro ADN no se deteriora ni se desgasta. ¿Por qué? Porque las células tienen muchas. Si no fuera así, hace mucho que la humanidad habría dejado de existir. Cita autores. Y aquí está la clave, ¿no? Quizá usted piense, dice. Sí está dando su punto de vista también. ¿Ya? Entonces, tenemos como respuesta 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Solo las 5 se descartó. Aquí es para completar, me parece, ¿no? Y bien, listo. Y ya no tenemos. Y a partir de aquí empezaba los ejercicios en sí de complementamiento textual. Bien, chicos. Y el tiempo se acabó. Entonces, este tema ya no ingresaría, pues, chicos, en el examen. Ya la clase de hoy ya no entra en el examen, ya entraría en el siguiente. Entonces, solo hasta el último tema que fue sinónimos y antónimos, ¿ya? Hasta ahí nada más entra en el examen, entonces. Y a partir de ese tema ya queda para el siguiente. Bien. La siguiente clase, entonces, el día lunes es su examen y el miércoles retomamos este tema. ¿Ya, chicos? Ya, ¿El profesor. miércoles? ¿No sería el jueves? Ay, perdón, el jueves, perdón, chicos. El día jueves. ¿Ya? No se olviden su examen, entonces, el día lunes. Bien. Empezamos creo que con tildación, ¿verdad? Sí, tildaciones sí la veo. Sí. Ya, a partir de ahí, chicos, entonces, su examen. ¿Ya, chicos? Listo, hasta el lunes. Hasta luego, profesora. Ya, hasta luego. Profesora, cuídese. Ya, igual manera, chicos.